Pues vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Vamos a ver hoy un tema en el que regularmente, cuando me toca compartir a mí y los mensajes nos confrontan, ¿a quién consideran ustedes estadísticamente hablando que les toca más frecuentemente los catorrazos? ¿A los hombres o a las mujeres? Los hombres, luego, ¿verdad? ¿Tan mal los he tratado, mis hermanos? ¿Están de acuerdo las mujeres o no? ¿No? Aquí adelante no, ¿verdad? Y van a hacer huelga aquí adelante. Bueno, generalmente la verdad es que sí es a los hombres. Y hoy le va a tocar más, muchas gracias Iván, a las mujeres. Digan los hombres, amén, aleluya, gloria a Dios. Es noche de avivamiento, ¿verdad? Porque aunque vamos a ver hoy un tema del cual tenemos mucho que aprender los dos, al que más le pega es al hombre. La mujer, cuando enfrentamos lo que hoy vamos a hablar, tiene una mayor capacidad de sobrellevarlo y por lo mismo es quien suele no entender al hombre y aunque el hombre es quien reaccione mal, a veces la falta de comprensión de la mujer pues no ayuda mucho. Hemos visto muchas veces este pasaje de Mateo 7 de la famosa casa sobre la roca, que permaneció firme cuando vinieron vientos, lluvias y ríos y golpearon. Y estos vientos, lluvias y ríos son sinónimos de los diferentes tipos de problemas que vienen a afectar nuestra relación. De muchos de ellos hemos hablado y uno que impide a muchos matrimonios disfrutar o que ellos piensan que es un estorbo para disfrutar es cuando hay problemas económicos. Está confirmado que más del 50% de los problemas en el matrimonio, y algún día por eso vimos una serie entera dedicada a hablar de las finanzas en el matrimonio, tiene que ver con discusiones por temas relacionados con las finanzas personales en el hogar, ¿verdad? Y a veces creemos que se trata de cuánto recibimos, que si gano más me voy a enojar menos, y no es así. También hay ricos que se divorcian, ¿verdad? Si no, pregúntale a Shakira y a Piqué, si no me crees. Entonces, claramente, este ejemplo de Shakira y Piqué es uno de los muchísimos ejemplos, ¿verdad? Que tú puedes tener mucho dinero y dices, hasta había memes, ¿no? Si ellos facturando millones cayeron en la monotonía, ¿verdad? Porque esa fue una de las canciones que le dedicó al hermano Piqué. Hay que orar por él, pobrecito, con tanta canción que le dedican, ¿verdad? Si ellos cayeron en la monotonía, imagínate a uno que vive al día. Y entre broma y broma es una realidad que puedes tener millones y caer en una monotonía, porque la felicidad no va correlacionada con cuánto presupuesto tiene o no un matrimonio. Hay muchos matrimonios que se las ingenian para pasar tiempo juntos a pesar de no tener mucho presupuesto, ¿verdad? Y que son felices. ¿Y de qué depende su contentamiento? Filipenses 4 del 11 al 13, de qué tanto están siendo fortalecidos en Cristo. Pablo decía que él estaba contento cualquiera que fuera su situación, sea de abundancia o sea de escasez. ¿Y por qué estaba contento en ambos casos? Porque dijo, todo lo puedo, hablando de estos dos extremos, en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que va a hacer que un matrimonio tenga contentamiento no es la riqueza o la pobreza, sino la fortaleza que tienen en Cristo, ¿verdad? Y tú te has dado cuenta que a lo mejor tienes una casa más bonita que antes, o una menos bonita que antes, un coche más bonito que antes o menos bonito que antes, viajes más ostentosos que antes o menos ostentosos que antes, y que realmente lo que disfrutas es momentáneo, pasajero, pero que la felicidad permanente no depende de tu situación exterior, sino de tu situación interna, de la cual es determinada qué tan bueno sea o mala sea tu relación, en este caso con tu cónyuge, y que si los dos están rendidos a Cristo pueden tener una bonita relación y estar felices, pero que si no lo están, no importa si tienen mucho, si tienen poco, ¿verdad? No es que tener poco o tener mucho, tener menos, tener más va a hacerte más o menos feliz. No, puede ser rico feliz o rico infeliz, pobre feliz o pobre infeliz, porque no está determinado por lo que tengo, por lo que no tengo, sino por qué tan lleno estoy del Espíritu Santo de Dios en mi día a día. Qué tan lleno estoy del Señor, de su palabra, qué tan en comunión estoy con Él. ¿A qué voy con toda esta introducción? Cuando vienen crisis económicas a los matrimonios,
muchos no saben cómo enfrentarlas. Y hay muchas relaciones que terminan quebrándose cuando el marido perdió el trabajo, cuando perdieron su patrimonio, cuando perdieron la casa, cuando vino una adversidad financiera. Porque el hombre no sabe cómo enfrentarla en muchas ocasiones y la mujer no supo cómo apoyar al varón, que es quien sintió el mayor peso de la responsabilidad. De ahí que quiero compartir hoy, espero que en un mensaje nos dé tiempo, si no lo dividiremos en dos partes, ¿verdad? Cómo enfrentar las crisis financieras en el matrimonio. Si no le estás viviendo, de todas formas pon atención, porque puede que los principios que veamos también apliquen. Porque lo que vamos a ver para partir no es el ejemplo de un hombre que no tenía recursos, sino que a pesar de que tenía muchos recursos, hubo algo que no podía comprar. Entonces puede que te vaya bien, pero de todas formas, en algún momento de impotencia puede venir esta frustración si no entendemos estos principios. A lo mejor no va relacionada con una crisis, va relacionada con una enfermedad, va relacionada con un hijo que se fue de la casa y una de las dos partes se llega a bloquear por completo, y si la otra parte no sabe cómo apoyarla, entonces es que se rompen muchas relaciones. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, nos cuenta la historia o una de las historias de dos de sus personajes favoritos, Acab y Jezabel. Dile a tu esposa, van a hablar de Jezabel. Nada más dile eso, no le digas nada más. No le digas de tu comadre, ni de tu discípula, ni nada por el estilo, porque vas a ayunar y orar durante 3 semanas seguidas, ¿verdad? Y dice la Biblia que pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. O sea, Acab dijo, pues voy a extender y ensanchar mi territorio, ¿verdad? Compro el terreno de al lado y pongo ahí una viña de legumbres, porque está cercana a mi casa. Ahora, dejémosla hasta aquí. Pregunto a los dos, pero quizá entenderán, o más bien recibirán con mayor impacto esto los varones, porque como lo veremos, desde el principio de la creación, ya lo hemos hablado, somos quienes tenemos el chip de proveer y proteger, que fueron los dos roles principales asignados a Adán en el huerto del Edén. ¿Te ha pasado que quieres algo para tu familia? Que sientes en tu corazón, quisiera llevar a mi familia de vacaciones a tal lugar, quisiera a mi esposa comprarle esta camioneta, quisiera a mi hijo meterlo a estudiar en esa escuela, quisiera pagarles clases de tal cosa, o quisiera poderle llevar al médico para que la atendiera, quisiera poder pagar esos estudios, a lo mejor desde cosas irrelevantes y pasajeras hasta cosas indispensables, inclusive en un tiempo de dificultad. Señor, quisiera poder darles una despensa llena para que tuvieran alimentación digna. Quisiera poder cambiarle esos zapatos que tiene, no por cuestión de capricho, sino por necesidad. Y que a veces puedes, ¿y cómo te sientes cuando puedes? Contento y realizado. Pero ¿cuál es la sensación que viene cuando quieres proveer algo y no tienes los recursos o la capacidad? Esto es lo que le pasó a Acab. Vamos a ver, dice la Biblia, que le pidió a Nabot que le diera su huerto porque estaba cerca de su casa, y le dice, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Su problema no era falta de recursos. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero, ¿verdad? O sea, a Acab le sobraba el varo. Entonces Acab cantaba aquí la de los reyes no lloran, los reyes facturan, ¿no? Entonces tú dime cuánto y yo te pago por la viña, brother. Pero Nabot le respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, era como esos señores ya de edad avanzada, ¿verdad? Que llegue el gobierno y que les ofrece a veces 3 veces más, 4 veces más, o el empresario de lo que cuesta, pero dicen, hombre, aquí vivió mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre, y aquí me van a enterrar a mí. Y que dicen, yo no voy a dejar este lugar aunque me paguen el triple de lo que cueste, porque es la casa de mis antepasados, y están aferrados, ¿verdad? ¿No tienen ustedes, por ejemplo, a padres
ya abuelitos, ¿no? Que viven en lugares muy lejanos y que están solos y que no tienen atención médica y que tú los has querido tener más cerca de ti, pero que están aferrados a que no, yo aquí me quedo en mi rancho, ¿verdad? Con mis gallinas y aquí me muero. Y aunque no tenga un doctor hasta quién sabe cuántos kilómetros y tenga que recorrer horas, etcétera, etcétera, pero ellos quieren seguir viviendo en donde nacieron y dicen, y aquí voy a morir. Entonces, así era este hombre, bien terco, y dice, aquí vivieron mis padres, aferrado a esto, y dice, y no te la voy a dar. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 4, vino Acab a su casa. ¿Cómo vino? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. ¿Y qué hizo Acab? Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Mujeres, ¿te suena conocido este escenario? ¿Has visto a tu esposo triste, enojado, encerrado en su cuarto, deprimido, con la cabeza agachada, sin ganas de comer? ¿Sí o no? A ver, cierren los ojos los varones para que no vean lo que voy a preguntar. Levanten la mano las que digan, no, no es cierto, estoy molestándolos, no levanten la mano, no hay que ventanear a nadie. Y regularmente, ¿cómo reacciona una mujer cuando ve a su hombre así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y se lo empieza a surtir. Y algún día hablamos de lo poco comprensibles que somos los hombres en ciertas situaciones de las mujeres. Y hoy, hermana, les toca a ustedes aprender de lo poco comprensibles que a veces son cuando el hombre en casa se siente impotente porque quiso proveer algo y no pudo. Y déjame decirte, no importa si es pobre o rico, lo estamos viendo con Acab, trabajadores y reyes, cuando en su corazón hay la intención de llevar algo a casa y por una u otra razón no pudieron, cuando aunque puedan pagar a todos los médicos del mundo y todas las medicinas y operaciones, no pueden garantizar que ese hijo va a sanar o que tú lo vas a hacer, cuando no pueden garantizar que van a llevar aquello que va a traer una sensación de protección y de provisión, es completamente natural. No estoy diciendo que es correcto, aprenderemos algo los varones, tenemos que llevarlo a Cristo y estar en paz en Él, pero es natural que el primer sentimiento que tenga el hombre sea de tristeza, sea de enojo, sea de depresión, sea de encerrarse y no querer comer, porque una de las peores cosas que le puede pasar a un varón es esto: la sensación de impotencia, porque desde el huerto del Edén Dios lo puso en nuestro ADN. Y algún día te dije, en esto estamos de acuerdo cristianos y ateos, y el ateo lo explica mediante la formación de la evolución, y nosotros creemos que es mediante el rol y la asignación que se nos dio en el huerto del Edén. Pero el hombre trae en su chip el proveer y proteger. El ateo dice, a través de la evolución, el hombre era el cazador, el que salía a la guerra, el que volvía con el león sobre los hombros, el que defendía a su familia, y por eso necesitamos respeto, lo hemos hablado, ¿verdad? Porque recibían reconocimiento y admiración. Y nosotros vemos que desde el huerto del Edén Dios puso a Adán para cuidar el huerto, del hebreo shamar, cercar alrededor, y para labrar la tierra. Entonces, en la mente de Adán, y desde ahí tenemos los genes, cada varón en este planeta, que nuestra responsabilidad es proteger nuestra tierra y labrar la tierra, cercarla. Sabemos que desde la fundación del mundo eso está en nuestro ADN, eso está en cada una de nuestras células en nuestro cuerpo, la necesidad de proveer a nuestra familia, de que no le falte nada a mis hijos, de que no le falte nada a mi esposa, y de protegerlos. Y cuando no los podemos proteger, y cuando no los podemos proveer, está golpeando nuestra propia naturaleza esta situación, ¿no? Y es una de las cosas más difíciles que puede enfrentar un varón. O sea, un hombre soltero, yo lo he predicado, puede vivir en una caverna comiendo latas con chiles jalapeños y tortillas, tomando agua de la cascada que cae ahí en la caverna, ¿verdad? Y con un par de prendas para toda la semana, ¿o no? Algunos dicen, no, ustedes ya son bien fresas, mis hermanos, pero no poderle dar seguridad y protección a su familia trae una sensación de frustración. O sea, cuando se trata de nosotros no hay problema, pero cuando se trata de la gente que amamos, eso es lo que nos golpea.
Muchos hombres no tienen miedo a la muerte, y me incluyo en este grupo de personas. Si estuviéramos sin familia, Señor, llévame cuando quieras, que me atropellen, que me cambie un cohete encima, lo que sea, ¿verdad? Lo que nos pesa es la idea de dejar sola a nuestra familia, sin nuestra protección, sin nuestra provisión, ¿no? Y creo que es uno de los temores más fuertes de los varones, el no estar y qué va a pasar con mi casa. Entonces fue lo que vino a la mente de Acab. Él quería esa viña para su casa y no la pudo tener, y vino impotencia y vino frustración. Cuando un hombre es despedido de su trabajo, cuando las cosas no van bien en el negocio, cuando la seguridad de su familia se ve comprometida, cuando la salud de su familia se ve comprometida, es natural que muchas veces a primera instancia no reaccione bien. ¿Y qué sucede muchas veces con las mujeres? Al ver que el hombre no reacciona bien, en vez de ser esa ayuda idónea que lo puede encaminar a centrarse correctamente, pues ella, que no está entendiendo lo que está pasando por su cabeza, porque no es así como ahorita lo vamos a ver, no sabe cómo ayudarlo, y al contrario, hasta lo empieza a juzgar, lo empieza a señalar. Falto de fe, eres un avaro, que no confías en Dios, cuando tú no sabes lo que está pasando por su cabeza. Y escenarios como estos, de una u otra forma, todos los vamos a tener. Y en medio de esto, la mujer tiene que recordar, ahorita veremos lo que el varón tiene que recordar, pero la mujer, que dice Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Aclaro, yo no estoy justificando el mal genio, carácter, depresión de tu marido, no, lo tiene que llevar a los pies de Cristo, y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Y no puede vivir en ese estado, pero en lo que lo lleva a los pies de Cristo y lo procesa, tú tienes que tener claridad en que es parte de su naturaleza, y que por más espiritual que sea, lo más probable es que durante algunas horas, quizá días, y esperemos que no, pero probablemente semanas, este sea el escenario en el que tú veas a tu marido. Y es ahí donde en tus manos tienes que recordar, tienes el poder de edificarlo, de levantarlo, de construirlo, o de derribarlo más de lo que ya está. Es ahí que tienes que recordar que en el huerto del Edén Dios dijo que iba a ser Eva ayuda idónea, y que eres una sola carne, y que entonces tienes como una sola carne aprender a sentir lo que Él está sintiendo, a pensar lo que Él está pensando, o al menos comprender lo que Él está procesando, ¿verdad? Y darte cuenta que su reacción no es la misma que la tuya, porque Él no procesa las cosas como tú. Por eso hemos visto tantas veces cómo procesa cada uno la información, y alguna vez se acuerdan que hablamos de que según el punto de vista de cada quien puede haber discusiones en las que los dos tengan la razón por cómo está procesando cada quien información. Y es cuando tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona, para entonces decir, ok, aunque no la entienda o no lo entienda y no esté de acuerdo, soy capaz de ponerme de acuerdo. Y hemos puesto ejemplos. ¿Te acuerdas el ejemplo del centro comercial? Ahí le tocó al varón, que dijimos, nunca va a entender por qué una mujer está 3 horas viendo cosas que no va a comprar. Pero cuando el hombre entiende que es parte de su naturaleza, que en su cerebro con un montón de conexiones, ¿verdad?, está a ver y que ya es así, pues el hombre, aunque no le haga sentido, tiene que ser paciente, y en vez de decir, no entiendo y es absurdo, decir, ok, si no hay prisa, tárdate lo que quieras. ¿Cuántas dicen amén? Esta es palabra de Dios, viva y eficaz, ¿verdad? Y yo te he contado cómo nuestro testimonio, cómo me desesperaba, y cuando lo entendí le dije a Abby, ok, si no hay prisa, está bien, ¿verdad? Y esto aplica ahora a ti, mi hermana. Tú piensas distinto a él. Acuérdate que en su cerebro él tiene más conexiones directas, y que hablamos que eso lo hace ser a veces más práctico, pero que al mismo tiempo digamos que se encapsula en una sección. Cuando viene una crisis, cuando hay alguien enfermo en casa de algo serio, cuando no puede proveer, cuando hay una adversidad que le impide proveer y proteger, él se encierra en ese baúl. Tú, que tienes más conexiones entre los dos hemisferios y no tantas lineales entre la parte frontal con la trasera, eres capaz de pensar en más cosas al mismo tiempo. Entonces tu mente no se encapsula como él en la crisis.
Él está, perdí el trabajo, ¿cómo le voy a hacer las cuentas, los pagos, las cuentas? Y de ahí no lo sacas. Y ahí va a estar. Y por eso como Acab se encierra. Acab estaba pensando en eso. No me lo vendieron, no lo voy a tener. En cambio la mujer, ¿qué hace? Empiezan brum, brum, brum. Aquí los coches de la Fórmula 1 a dar 1000 vueltas y patinar en la cabeza. Y mientras él está encerrado, a ti te surgen ideas para solucionar el problema. Entonces tú empiezas a pensar, vamos a orar, a buscar a Dios y su palabra y sus promesas y sus verdades, y vamos a trabajar. Y tú ves el ejemplo. Un hombre cuando pasa una crisis se deprime y se encierra. La mujer empieza a vender de todo. Hay hermanas, ¿verdad?, que perdieron el trabajo y en vez de estar deprimidas, sacan de su bolsa como 200 catálogos. Y Tupperware y Betterware y todo lo raro que termina en Word te lo están vendiendo. Y bueno, no venden al marido porque no pueden, sino también te lo venderían, ¿verdad? Y yo conozco testimonios de familias que en la adversidad del hombre se le bloqueó el mundo y la mujer dijo, y me pongo a hacer pasteles y me pongo a vender comida y me pongo a vender bolsas y empieza, se les abre el mundo, porque así funciona su mente. El hombre no. Entonces hay ventajas y desventajas. El hombre, por ejemplo, pues puede no clavarse con algunos asuntos del pasado y dejarlos ahí. Y la mujer que trae no va a dejar de dar vueltas hasta que solucione por qué no le respondió el mensaje en 1987, ¿no? Ahí lo trae. El hombre puede dejarlo ahí, se cierra el baúl y vámonos a otro. Pero en este caso la desventaja la llevamos los varones, porque estamos bloqueados totalmente. Entonces, nuestra mente no es capaz en ese momento de ir a las otras conexiones y pensar en las verdades de la palabra, en las promesas, en lo que he aprendido en la iglesia, en poner en acción la fe, en orar, en buscar nuevas alternativas. Porque es cierto que mucha gente a través de una crisis, Dios la llevó a nuevas oportunidades. Yo cada rato escucho más y más testimonios de gente que en la pandemia, a causa de que se les cerró una puerta, empezaron brum, 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 a ver, y se les abrieron 10,000. Y personas que en vez de decir aquí lo perdí todo, dicen aquí comenzaron los mejores días laboralmente hablando de su vida. Pero regularmente al varón en medio de la crisis no le pasa, al menos en un principio, esto. Quizá ya después lo procese, empiece y todo, pero al principio se bloquea totalmente. Se deprime, se enoja y probablemente externe ese enojo hacia los demás. Entonces, si no lo entiendes, no sabrás cómo reaccionar. ¿Y yo qué culpa tengo? Está enojado conmigo, mira nada más, no me comprende, no lo está haciendo bien. Y de una u otra forma todos pasaremos por ahí. Algo que a mí me pasa, por ejemplo, es cuando a alguien de las personas que amo le sucede algo, la mujer, en este caso mi esposa, en su estado, todas las mujeres más emocional, ¿qué es lo que esperan? Comprensión, cariño, apoyo. Y yo en esa sensación de impotencia de ver que algo está pasando, cometo el error de regañar según yo por amor. O sea, por ejemplo, hace algunos años, algún día les conté, oraron por mi esposa porque tenía una lesión en varios meniscos que gracias a Dios pues sanó, ¿verdad? Pero iba ella andando en bici, tenía la perrita amarrada en el manubrio, yo le he dicho que no lo hiciera, de repente me adelanto con mi hija, pasan minutos, no nos alcanza, nos paramos, vamos para atrás y ya se había caído y se pegó en la rodilla y le empecé a regañar, te dije que no lo hicieras y que no sé qué, pero era en esa desesperación de verla así. Y lo mismo pasa de repente con mi hija, bajando la escalera, se cae y Valeria, te dije, y papá, primero pregúntame si estoy bien, y bueno, ya luego la abrazo y todo, y tengo que tratar con esto, pero es la reacción natural al momento, porque tú quieres ver a tu familia segura, y hay una frustración, una impotencia cuando no están así. Ayer, por ejemplo, me metieron un sustote las dos. Estaba mi hija a la vuelta de una de las paredes, parada totalmente de manos, y empieza a gritar, mamá, mamá, mamá. Yo pensé que se había pasado algo. Y llega mi esposa y, Dios mío, Valeria. Y yo pensé que algo le había pasado. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y logró pararse de manos. Y yo las quería ahorcar a las dos. Yo dije, pensé que se estaba desangrando y tú que Dios mío. Dice, pues ¿qué querías que le dijera? Bravo, Valeria, lo lograste o algo, pero no, Dios mío. Y entonces en ese instante, ¿verdad?, de impotencia, de pensar que algo está pasando, la primera reacción natural es a veces tristeza, frustración. En este caso a mí me pasa mucho enojo. Entonces paradójicamente enojo buscando su bien. Y es importante que sepamos esto, ¿verdad?
nosotros como varones para intentar procesarlo de la mejor manera posible, pero también las mujeres para que nos tengan paciencia durante el proceso. Porque ¿qué es lo que hacen muchas? Ven a su marido como Acab y en vez de edificarlo, lo destruyen más. El hombre triste por lo que pasó, porque el negocio no jala, por lo que sea, ¿verdad? Y la mujer en vez de apoyarlo, pues ella como sí tiene un montón de ideas, pues también tiene un montón de palabras. Entonces más bien en ese momento deberías de tratar de recordar cómo está funcionando la mente de tu esposo para tratar de sacarlo de ese baúl. Y es lo que hizo Jezabel, fíjate que no estoy mintiendo. Mientras él se encerró, ¿qué hizo la hermana Jezabel? Tú conoces el resto de la historia, ¿verdad? Fíjate, versículo 5. Vamos a leer y resumir un poco. Dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Igualita que las hermanas, ¿verdad? Hasta aquí sí se parecen, espero que en el resto no. Pero hasta aquí sí, ¿qué? ¿No vas a comer lo que te preparé? Tanto que me esforcé, tan rica que está mi comida y no te la quieres comer. Ya le está regañando porque no come. Entonces el otro dice, pues ya que, chale, ¿no? Por compromiso más que por convicción y por hambre, pero si no me va a ir como en feria, si de por sí ya está mal, ya le está regañando porque no come. ¿Por qué estás triste? ¿Qué no confías en Dios? ¿Qué no tienes fe? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Conoces alguna vecina que tenga una prima, que tenga una hermana, que tenga una sobrina, que así le dijo a su marido en tiempos difíciles? ¿Cuántas conocen? Levanten la mano. ¿Alguna hermana de alguna iglesia en Tailandia que se haya comportado así con su marido? Ahora, ustedes hombres, ¿cuántos conocen algún amigo que tenga un primo, que tenga un sobrino, que tenga un tío, que así reaccionó su esposa con él en tiempos difíciles? ¿Nadie conoce uno de esos? ¿Sí o no? Pero les da miedo confesarlo, ¿verdad? A ver, aquí se lo voy a pedir, hermanas, cierren los ojos todos ustedes, cierren los ojos. A ver, varones, nada más porque tiene el discernimiento de que va a sentir que se levantó tantito la mano. Es más, se te está pegando al hombro, ¿verdad? Mira, con la mano que no está pegada al hombro, cierren los ojos, mujeres, cierren los ojos todas, 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 todas. Ojos cerrados todas. Ahora, con la mano que no está pegada, nada más hazle así, mira, levántala tantito, así, ya, gracias, con eso es suficiente. Nada más quería confirmar que no estaba loco para seguir hablando con convicción, ¿verdad? Entonces, la mujer viene y regaña a Acab, y Acab le cuenta, le dice, pues es que le quise comprar la heredad y no me la dio. Y ve lo que le dijo su mujer, versículo 7. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Lo empieza a cuestionar. Y a veces así empieza la mujer y dice, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces le manda a la mujer cartas a Acab y la sella y lo amenaza y bueno, todo un desastre que hizo, ¿verdad? Esta mujer amenazando al pobre vecino para que le diera la heredad a su marido. Y ya el resto de la historia lo que hace Jezabel es de donde ella se ganó su fama, ¿verdad? Y Acab nunca la paró. Entonces es un claro ejemplo de que mientras él se le cerró el mundo, a ella, drum, 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 drum. Ahora, no recuerdo si la amenazó de muerte o lo mandó matar. Lo mandó matar. Dice el versículo 13 que vinieron dos hombres perversos, se sentaron delante de él y atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces, mandó matar al hombre. Entonces, yo no estoy diciendo que en este sentido son iguales a Jezabel, pero sí es un claro ejemplo de que ella, de mala forma, pero pensó en resolver el problema. Pues, dijo, lo mando matar, ahí está. Entonces, sin llegar a ese extremo, pero la mujer en tiempos de crisis, que empieza a hacer rum, 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 y ves la clara diferencia. Acab totalmente encerrado en el problema y la mujer buscando una solución. Lo malo fue que fue una muy mala solución, pero en nuestro caso sucede algo similar. El hombre se enclaustra en el problema y la mujer empieza a pensar en soluciones. Vamos a vender y vamos a hacer y vamos a y empieza y prum, y ya resolvió el problema, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? No es, a ver, mujer, si el hombre le está pasando mal, lo tienes que mantener y cosas por el estilo. Ya algún día hablamos, ¿verdad?, de cómo apoyar temporalmente mientras él se vuelve a levantar, etcétera, etcétera. Pero aquí más que lo material, estoy hablando del apoyo emocional. De entrada, entender, ok,
Mi mente está pensando en soluciones. Mi esposo está encerrado en el problema. Entonces, de entrada, comprender, primer paso, que emocionalmente él no está bien. Y antes de llegarlo a regañar, ¿y por qué no lo haces así, y así, y así, y así? Primero necesita tu soporte emocional. En este momento se invierten los papeles. Hemos hablado tantas veces que es la mujer quien necesita el abrazo, la comprensión, escuchar. Pero ahora él que está enclaustrado en ese momento deprimido es quien necesita tu abrazo, quien necesita que lo escuches y quien necesita palabras simplemente de ánimo. Porque recuerda, su preocupación eres tú y tus hijos, si es que los tienen. Entonces no ayuda de nada que le digas, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Ni tampoco que lo regañes. Mi amor, no te preocupes, no estás solo, cuentas con nosotros, vamos a salir adelante. Su impotencia es porque piensa que tú y su familia van a estar mal. Entonces tiene que ver y le tienen que hacer saber que van a estar bien, para que sea un alivio en medio de la adversidad. El saber que tiene tu soporte, el saber que tiene tu apoyo. A lo mejor un abrazo será como a veces para ti más que suficiente. Acto seguido, tu apoyo espiritual. Vamos a orar. Y no es Dios, quítale lo incrédulo a mi marido. Señor, esto le pasa por su pecado, se lo advertí, se lo dije, ojalá que ahora sí agarre la onda. A lo mejor todo eso él ya lo sabe y ya se lo dirás después, pero en ese momento, Señor, estamos en tus manos, tú guíanos, los que te aman toda la su vida para bien, tú nos vas a proveer, no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, dale gracias, sabiduría, ábrele puertas. Entonces, el simple hecho de que él vea que estás bien, ya es más que suficiente. Si te pones con él a llorar o te pones a regañarlo, estaba mal, va a acabar peor. Soporte emocional, soporte espiritual, pero también soporte con nuestros hechos y no solo con palabras. Mi amor, vamos a estar bien, oran juntos, acto seguido, no te preocupes, vamos a salir adelante, vamos a sentarnos a hacer cuentas con el apoyo de todos, porque él tiene un mundo, una carga de peso, de cosas que tengo que pagar y cubrir y hacer. Entonces, saber que tú y sus hijos, tus hijos, no van a ser una carga. ¿En qué sentido? Yo sé de hombres que les fue mal y siguieron sosteniendo el mismo nivel de vida, no por ellos, muchas veces, sino por su familia. Por la presión de es que mis hijos y cómo van a padecer, y mi esposa cómo le voy a decir que no. Si la señora dijo que le haga como quiera el infeliz, yo sigo gastando lo mismo y me sigo yendo diario al café con mis amigas a comer mi desayuno vegano de 300 pesos y los hijos también y los viajes, etcétera, etcétera, y los tenis de marca y a ver cómo le hace. Y hombres que vivían hasta el cuello de deudas y las tarjetas al tope, estresados, al borde de un paro cardíaco, por miedo a decirle a su familia, en este momento no puedo. Entonces tú, varón, tendrás que tener el valor de decir, ¿saben qué? Ahorita es tiempo de cerrar un poco la llave, de vivir más modestos, no va a pasar nada. En teoría tú, como la cabeza del hogar, tendrías que dar esta dirección. Todo lo que ya mencionamos hace rato, Filipenses 4 del 11 al 13, vamos a estar bien, tener tranquilidad, pero hacerles saber que es momento de bajar a los gastos. Y si el marido está bloqueado, si tú eres una mujer de Dios, hacerle saber, mi amor, no te preocupes, vamos a eliminar estos gastos, vamos a estar bien, los hijos dejar de estar fastidiando, y tú, mi hermana, en ese momento exhortar a los chamacos. ¿Cómo es posible que sigan ustedes presionando a su papá viendo cómo está la cosa? Porque si hay hijos que les vale gorro, que como están tan llenos de complejos o con una identidad muy distorsionada, ¿qué van a pensar mis amigos? Si no puedo seguir pagando como antes y saliendo y deshaciendo, los tienen que ubicar. Y más si ya son jovencitos, ¿sabes? Que ahora tú vas a trabajar y vas a apoyar. Te vas a pagar tus cosas al menos. Porque ahí sigue, ay, es que pobrecito de mi hijito, y el mijito de 35 años. Ahí sigue, papá, dame para pagar esto, y no tengo para la gas, y no tengo para aquello. Pues ponte a trabajar, holgazán. Que se ponga a hacer algo.
Y si está estudiando, a lo mejor tiempo, no tiempo completo, pero medio tiempo, pero que empieza a generar algo. Ay, pastor, no tiene tiempo. Métete a su cuenta de Netflix y me respondes después. Vas a ver que sí tiene tiempo. Chorrocientas series que ha visto y no tiene tiempo. Entonces, que sepa el hombre del hogar que su familia está con él emocionalmente, que cuentan con su apoyo espiritual, con sus oraciones y con su comprensión, y que no le van a estar presionando, y que han entendido que es tiempo de eliminar ciertos gastos, de usar durante un tiempo los mismos tenis y parchar y reparchar y volver a parchar los mismos pantalones y aguantar tantito y cerrar tantito la llave. Y si además de eso, como pilón, que empiezan, aunque sea un poquito, pero a aportar, ya es del cielo a la tierra un mundo de diferencia en lo que él está pasando, lo que él está pensando en su cabeza. Porque en vez de sentirse impotente, dice: mi familia está bien, mi familia cuenta conmigo. Y no hay mayor satisfacción en un hombre que esta, que saber que a pesar de la crisis, su familia, que es llena del Espíritu Santo, lo apoya. Ver a los hijos llorando: ay, ¿cómo le voy a hacer? Papá, ya no voy a ir a esa escuela entonces. Derrumba al varón, lo llena de tristeza. Yo les he contado en la pandemia que había mucha incertidumbre al principio de qué iba a pasar, que nos juntamos como familia, que le contamos a nuestra hijita cómo hemos vivido en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos, y en todos hemos sido felices y que no importaba, y le entregamos a Dios en oración todo lo que teníamos, y que quedamos que mientras teníamos claridad de qué iba a pasar, había dos cosas innegables. Número uno, seguiríamos sirviendo a Dios y predicando su palabra, y número dos, que como Pablo, ¿verdad?, nos adaptaríamos a lo que fuera y estaríamos contentos, pero en lo que sabemos que iba a pasar teníamos que cerrar la llave y congelar ciertos gastos, etcétera. Y saber para mí que contaba con el apoyo de mi esposa y de mi hija de entrada fue más que suficiente para seguir adelante en esos tiempos que para todos fueron de incertidumbre. Y recuerdo una vez, los he contado, que en una fiesta de los vecinos de al lado que tenían unos niños, rentan un inflable con agua, etcétera, y mi hija se asoma ahí a verlo, y mi pobre niña encerrada, todo estaba, la iglesia cerrada, escuelas cerradas, los parques cerrados, el parque de nuestro fraccionamiento cerrado. O sea, los locos de la administración le pusieron candado a las puertas de los parques. ¿Y qué hacían las familias? Salían a caminar en las banquetas, y por evitar que en los parques se encontraran, todo el mundo chocaba en las banquetas. O sea, salió peor, ¿me explico o no? Porque en el parque al menos había espacio para que cada quien anduviera en su rincón. Como no había espacio, no puedes invadir la calle donde están los coches, pues por las banquetas todos se encontraban. Entonces, con sus traumas y temores, queriendo mantener la sana distancia que tanto promulgaban, acabaron poniéndonos a todos a chocar. Entonces mi hija estaba como león enjaulado, porque además ella es como yo, es no hiperactiva, pero sí muy activa. Entonces estaba viendo y le digo: ¿quieres, hijita, que te rente uno así? Y me dice: no, papi, porque ahorita está la pandemia y ahorita todo lo que tenemos va a ser para pagar la comida. Pero verla tan tranquila y dándome ese apoyo a sus 8 años de edad en ese entonces, ahorita tiene 9, es una de las satisfacciones más grandes que como padre creo que he tenido. O sea, saber que mi hijita tenía la madurez y el contentamiento para decir no, aunque como niña lo anhelaba, no. Decir: cuento con mi familia, pase lo que pase. Y no importa si me las llevo a otro lugar a vivir, y no importa si somos más modesto, ellas están bien. Lo hubiera visto ella llorando, triste, deprimida, mi esposa, yo no sé cómo lo hubiera procesado. Verlas bien fue más que suficiente en medio de la incertidumbre. Y aquí es donde vuelve a entrar, repito, mi hermana, ese principio. La mujer sabia edifica su casa. Para tu esposo, aún sin haber encontrado trabajo, sin que el negocio haya mejorado, saber que cuenta contigo y que cuentan con sus hijos va a ser más que suficiente. Que le sigas respetando en ese momento. Se sigue aplicando el principio de amor y respeto de Efesios 5. Porque ¿qué hacen muchas? Le empiezan a faltar al respeto. Peor aún, a veces cuando la mujer sigue recibiendo el ingreso,
o cuando ella empezó a generar, a veces algunas se envalentonan y empiezan a humillarlo y menospreciarlo. Y tampoco es correcto. Entonces, si Dios está bendecido, qué bueno y gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que lo mantengas, Él tendrá que seguir buscando oportunidades y con la bendición de Dios eventualmente tendrá que volverse a hacer cargo al menos de las necesidades fundamentales de cada hogar, como es la voluntad de Dios, y lo hemos hablado, ¿verdad? Pero si usted te está bendiciendo, qué bueno, pero eso no te da el derecho de humillarlo. Y obviamente tampoco al varón cuando eres el que recibe, pero al hombre ya me lo he surtido con esto. Estoy hablando de este caso particular. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra reacción en tiempos difíciles? Y quiero terminar con el ejemplo de Pablo, Hechos capítulo 27. Fíjate, ya no tiene que ver el ejemplo con el matrimonio, pero sí nos deja un principio universal que podemos aplicar al matrimonio. Hechos 27. Te cuento el contexto rápido. Pablo iba en un barco camino a Roma como prisionero. Había apelado a su derecho como ciudadano romano para testificar delante del César. Lo mandan en una nave y las naves, a diferencia de las de ahora, no eran transatlánticos que podían cruzar grandes océanos en medio de tormentas invernales de un lugar a otro sin problema alguno. Tenían que ir costeando. Los viajes no eran a través de costa, de esquina a esquina, en medio de alta mar, sino que iban más pegados a la orilla. Entonces de repente llegan a un lugar y se avecinaba el invierno y Pablo dice, ¿saben qué? Yo no soy capitán, pero he naufragado antes y mi experiencia me dice que es más recomendable que nos quedemos aquí. Si no mal recuerdo estaban en Creta, en una isla, es irrelevante hoy. Pero ellos querían llegar a buenos puertos porque era una isla con más comodidades. Es como que tú estuvieras en esos tiempos y supón que de repente el barco está en, ¿qué playa hay en México que esté bonita pero no tan bonita? Que no tenga tantas comodidades, Estás en, pero Caleta está en Acapulco. Acapulco tiene todo lo que, no le hagas el feo a Acapulco, Richard. Estás en Manzanillo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí conoce Manzanillo o no? La playa es bonita, pero el lugar comparado con otras se volvió más un puerto, entonces de, ¿cómo se dice? Puerto comercial, sí, y no se desarrolló tanto el turismo y pues está ahí medio feito, ¿no? Entonces ves inclusive junto a grandes edificios muy bonitos, al ladito literalmente casas así de choza frente a la playa, que dices, la vista que se cargan estos cuates, ¿no? Ganas de comprarles el terreno y hacer algo ahí, y es algo incomprensible, pero así está, no se desarrolló. Y tampoco hay plazas muy grandes, ni tantas comodidades como en otros lugares. Tú supongo que estás en Manzanillo y el siguiente destino es Cancún. Entonces, ¿dónde quisieras pasar los siguientes 3 meses de tu vida? En Cancún. Entonces ellos dicen, no, si llegamos a Cancún, y es que si nos quedamos aquí 3 meses está bonito, pero no tanto como Cancún, ¿verdad? Y ahí está Xcaret y Xel-Há y el Cocobongo, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es? Levanten la mano. Ay, sí, ¿y por qué se rieron entonces? Qué falsos, hermanos, pero bueno. Entonces no le hacen caso a Pablo y se adentran al mar. Viene una tormenta, un huracán y se pierde la nave. Y Lucas está hablando, si lees todo el pasaje, en primera persona. Y en primera persona dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Lucas también no iba con su familia, pero en ese instinto protector y proveedor, al no poder hacer nada, pierde la esperanza, siendo un hombre de Dios. Pero ¿qué hizo Pablo? Fue en lo privado a buscar a Dios en oración. Sabemos que fue en lo privado porque Lucas no describe cuando Pablo se encuentra con Dios, no dice, y entonces Pablo orando tuvo una revelación, sino que está describiendo él la catástrofe con lujo de detalle. Si lees todo el pasaje te vas a dar cuenta cómo habló inclusive de términos que aunque seas teólogo no vas a entender. Necesitas un diccionario o un glosario con términos relacionados con la navegación, que agarró el esfinge y no sé qué, y eso nos muestra cómo estaba Lucas encapsulado como todo varón en medio de la tormenta,
en los detalles. Pero ¿qué hizo Pablo? Y lo que tendríamos que hacer nosotros como hombres. Y lo que tendrías que hacer tú, mi hermana, también. Va a orar y cuenta Hechos capítulo 27, en el versículo 21, que entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo: habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta, estaba en lo correcto, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, así como las hermanas, ¿verdad? Te lo dije. A lo mejor, pero pastor, es que yo le dije que no hiciera ese negocio, que no se asociara con fulano de tal. Está bien, ya le restregaste en la cara, te lo dije, ¿ya ves? Pero de nada sirve un te lo dije hablando del pasado si no das esperanzas al futuro. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, no restriegues nada, sería lo ideal. Él ya sabe que se lo dijiste. ¿O qué crees que se le olvidó? Le dijiste y salió mal. Y podrá ser pecador, pero tonto no es, tiene memoria. Y se acuerda perfectamente que se lo dijiste. Como el caso de mi esposa. ¿No crees que recuerda que le dije que no se amarrara la perrita ahí en el manubrio? De nada sirvió que le dijera te lo dije. Pero en ese instinto a veces llegamos y te lo dije, ok, pero ¿ya hablaste de lo que dijiste? Entonces ahora al menos habla ahora de esperanza para el futuro. Pablo ya le restregó en la cara que se los dijo, pero no se quedó con eso. No les dijo, ya ven, y ahora nos va a cargar el payaso. Les dice, pero ahora, versículo 22, les exhorta a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué Pablo sabía esto? Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas delante de César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo estuvo en la intimidad con Dios y tuvo palabra de Dios. Su confianza no fue humanista, ánimo, échenle ganas, todo va a estar bien. Estaba basado en la promesa y en la palabra de Dios. Entonces, en tiempos de crisis, mi hermana, si tú estuviste en la presencia de Dios, no se trata que llegues con tu esposo nada más a dar ese soporte emocional, que de poco va a servir si no va acompañado de una palabra. Le tienes que recordar lo que Dios dice. Y también lo deberías hacer tú, varón, como Pablo lo hizo. Pero repito, estoy contextualizando esto en un escenario donde naturalmente el hombre se bloqueó y está como Lucas. Y mira aquí, mira allá, y nos estamos hundiendo y perdió la esperanza. Y se requiere a alguien con una palabra de parte de Dios que le diga, hey, no, sí, a lo mejor hay cosas que no hiciste bien y a lo mejor te lo dije, pero ¿sabes qué? Estuve orando y estas son las verdades y las promesas de Dios. Vamos a salir adelante y su promesa es busca su reino y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. Y este momento que estás sin trabajo, mi amor, vamos a poder buscar más de Dios. Vamos a orar como familia, vamos a buscarle como familia, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Empezar a recordar las verdades de lo que Dios te habló en la intimidad es lo que va a dar ánimo a los tripulantes de la nave, aun cuando la nave se está hundiendo. Y ahí van implícitos tus hijos también, que a lo mejor si son muy chiquitos no tienen esas convicciones tan fuertes, a lo mejor si son grandes pero no conocen de Dios tampoco, si son varones de Dios quizás sean ellos los instrumentos, pero si están medio tambaleándose, es en medio de la adversidad, de la tormenta, cuando alguien se para, y no tiene que ser siempre el capitán de la nave, que será lo ideal, pero en este caso fue un prisionero, el que le dice al capitán, hey, no temas. Qué preciosa historia. A lo mejor el capitán está desanimado, a lo mejor es un gran hombre de Dios, pero como Lucas está encasillado en la tormenta, viéndola cómo se le derrumba el mundo encima, describiendo como Lucas con lujo de detalle todo lo que está pasando. Y a lo mejor es uno de tus hijos, a lo mejor es alguien ajeno a la familia, pero a lo mejor eres tú esa mujer virtuosa que en ese momento se levanta en medio para decir, he estado en oración, he estado en comunión y esta es la palabra de Dios, y dar ánimo. Esto lo hicieron muchos hombres de Dios en tiempos difíciles. Algún día vimos que lo hizo Daniel con sus amigos, David en Adulán parando la mano de los demás, Nehemías animando al pueblo, y algún día nos va a tocar a nosotros con los demás. Y muchas veces te tocará a ti, varón,
Pero mi hermana, este es el punto del mensaje. Sí es responsabilidad del hombre. Si es la autoridad, él lo tiene que hacer. Pero cuando en algún momento en su naturaleza humana, proveedora y protectora de varón, se encapsule, tú tendrás que tomar este papel. ¿Me explico? Para poderlo sacar de la situación en la que se encuentra. Y a Lucas, autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, un gran hombre de Dios, fue Pablo el que lo sacó de su situación. Porque Lucas dice, y con esto termino, en el versículo 20, que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, dice, ya habían perdido, dijo Lucas. Dijo, ¿ya habían o ya habíamos? Primera persona, ya habíamos, está incluyendo él, perdido toda esperanza de salvarnos. Acto seguido, versículo 21, entonces Pablo, y ya lo leímos. Entonces en algún punto grandes hombres de Dios van a estar como Lucas en el 20, diciendo en primera persona, ya perdí toda esperanza. Y es en ese momento donde se requiere que se levante un entonces. Y entonces llegó el hijo, y entonces llegó el vecino, y entonces llegó el amigo, o quizá en algunos casos sea, y entonces llegó su esposa. A veces será al revés, pero cuando hablamos del tema que hoy hemos tocado, generalmente será este el escenario. Que entonces tú te pares y saques a esa persona que, a pesar probablemente de ser un gran hombre de Dios, ya perdió la esperanza, para decirle, no, esto no ha terminado todavía. Aún Dios, a través de la tormenta, ha de glorificarse y cosas buenas van a pasar. Y mi hermano, cosas buenas pasaron. Cuando le dice la Biblia, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, quiere decir que toda la gente en ese barco entregó su vida a Jesucristo. Fueron a dar a una isla donde Dios hizo milagros. Alguien tiene que hacer saber al resto de los miembros en casa que aún a pesar de la crisis van a haber milagros y el poder de Dios manifestándose. No pueden todos encapsularse. A veces le toca al varón, a veces a la mujer, a veces a los hijos. Alguien se tiene que levantar, como Pablo. Pero para que alguien se levante, primero se tuvo que doblar. ¿Me explico? No de rodillas de tristeza, de depresión, sino de rendición, a buscar esa palabra de parte de Dios. Vamos a orar, dile ahí en tu lugar conmigo, Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Dios, te pedimos como hombres que nos ayudes a tratar de afrontar las adversidades de la mejor manera posible y salir lo más pronto que se pueda de ese shock, que solo sea temporal y que no nos encapsulemos en nuestra tormenta. Que podamos reaccionar como Pablo y no como Lucas, al menos en este escenario. Dios, y yo oro que cuando no suceda así, tú levantes a alguien en casa, que se levante como Pablo. Cuando Lucas, Señor, caiga, que un Pablo se levante. Que hijos, esposas, esposos, según sea el caso, llenos de tu Espíritu Santo, se pongan en medio de la tormenta, alcen su voz frente a todos para hacerles saber que tú sigues estando al control, aún en medio de la tempestad, inclusive aún a pesar de los errores y malas decisiones del capitán. Que tú levantes mujeres que sean de bendición, Señor, que den una palabra a su casa, que sean la mujer que edifique su casa, que piensen igual que Jezabel en todas las opciones, pero que solamente ejecuten las correctas, pero que inclusive antes de pensar te busquen a ti y que puedan dar ese soporte anímico, espiritual y también ese apoyo con hechos, Señor. Que tengamos hogares llenos de contentamiento, donde podamos disfrutar cuando hay, pero donde también el varón pueda tener confianza para decir cuando no hay y saber que tendrá el apoyo de su familia. Que no tengan miedo de hablar la verdad, que haya transparencia y que no vivan tras caretas, llenos de deuda, Señor, para encubrir la realidad, sino que sepan que tendrán tanto el apoyo de su familia en las buenas como en los tiempos difíciles, y que seguirá habiendo contentamiento cuando pueden proveer en abundancia o cuando se tiene que cerrar temporalmente la llave.
Gracias, Señor, porque de una cosa estamos seguros: techo, vestido y alimento nunca nos faltará. Y si somos llenos de tu Espíritu Santo, el simple hecho de tener nuestras necesidades fundamentales será más que suficiente para que nunca falte ni la paz ni el gozo en cada hogar. Yo oro para que si hay hogares pasando por crisis, por adversidades en este momento, Señor, que tú traigas paz, que tú te lleves toda ansiedad, depresión, desesperanza, desánimo, enojo, frustración, impotencia. Que si se han roto o friccionado relaciones, traigas sanidad y restauración. Que esta noche puedan pedirse perdón hombres que han hablado con ira a su familia y mujeres que no supieron también comprenderlos y apoyarles, y que hoy al entendernos mutuamente, Señor, tú traigas restauración. Padre, que traigas ánimo basado en tu palabra, en promesas fieles y verdaderas. Yo te pido, Señor, que en medio de la adversidad tú te glorifiques, como lo hiciste en aquella tormenta, y que puedan ver milagros, Señor, aún a pesar de que se pierde la nave. Que no se enfoquen, como Pablo dijo, en la nave. Eso era lo de menos. Pablo dijo: no habrá pérdida de nadie, solamente la nave. Lo material es lo de menos, Señor. Que nuestra esperanza no sea si se va a salvar el coche, la casa, el patrimonio. Nuestro patrimonio eres tú, Señor. Que no se pierda la paz, que no se pierda el gozo, que no se pierda la armonía, que no se pierda el fuego de tu Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones, que no se pierda tu llenura en nuestras vidas. Eso es lo importante, eso lo determina todo. Que se hundan los barcos que sean, Señor, pero que tengamos la certeza que permanecerás tú, que tú estarás ahí con nosotros y que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Que traigas contentamiento a cada hogar, Señor, sea cual sea su situación, Padre, y que sepan que llegará el día, que la tormenta termine y que los cielos se abran nuevamente. Que si ese día ha llegado para muchos, Señor, conforme a tu palabra y tus promesas, tú traigas tu bendición y los cielos se abran, Señor, y tú nos proveas, a lo mejor no todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Que nuestra única ocupación sea buscar tu reino y tu justicia primeramente, y descansemos en tu verdad. Todo lo demás le será añadido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.